Gracias. Hermosa adoración. Dios les siga bendiciendo. ¿Cuántas están bendecidas? Qué hermoso tiempo. Que podríamos seguir. Se podría seguir adorando, alabando, ministrando en medio de esta dulce presencia del Espíritu Santo. Gracias. Qué lindo es compartir, qué lindo es poder saber que la iglesia del Señor se extiende y se manifiesta de una manera poderosa sobre la tierra. Y todos nosotros somos parte de eso, amén. En cada lugar, en cada territorio, ahí la iglesia del Señor levantando adoración, atrayendo a otros a la presencia del Señor. Y eso es maravilloso. Ese es un poder y una autoridad que nos ha legado Dios como iglesia. Usted sabe que usted y yo portamos la gloria del Señor en nuestra vida, que no es poca cosa. Hay una autoridad y un poder en usted maravilloso. Y eso viene de Dios, viene a través de lo que el Señor ha hecho en la cruz del Calvario por nosotros, que nos ha redimido, nos ha limpiado, pero también nos ha dado esa autoridad, ese poder para poder hacer esta tarea evangelizadora de ganar a otros para Cristo. Y eso es maravilloso. Por eso usted está aquí hoy, porque hubo alguien que golpeó la puerta de su casa y le habló de Jesús. Y hoy nosotros tenemos que hacer lo mismo. Esto hay que seguir haciéndolo. Así que feliz de estar aquí. Gracias, Pastora Romina, por la invitación a la iglesia. La verdad que hermosa la congregación, hermoso el lugar. Dios les ha bendecido. Tener una casa no es poca cosa. Si lo sabremos las mujeres, ¿no? ¿O no? Todas queremos la casa propia. La que no la tiene y alquila, y yo deseo tenerla, ¿verdad que sí? Todos necesitamos la casa, porque la casa te da sentido de pertenencia. Es algo tuyo, donde vos te podés manifestar, podés enseñorearte de ese lugar. Lo mismo pasa con la iglesia. La iglesia es un cuerpo que viene unido, dice unido entre sí, se moviliza y hace algo glorioso. Y esa es la iglesia del Señor. Y tener la casa no es poca cosa. Pero yo quiero en esta tarde dar gracias a Dios por la invitación y también, bueno, vine con mi hija, nuestra hija, la única nena que tenemos. Somos padres de 4 hijos, los 4 están casados, ya hemos terminado esa tarea, estamos de abuelos ahora con el pastor Sergio. Andamos abueleando. Y la verdad que es una hermosa etapa dentro del ministerio poder tener nietos. Y bueno, nuestra hija nos ha dado con nuestro yerno el único varón que tenemos en la familia. Así que estamos, pobrecito el nene, imagínese. Tiene 4 primas. Imagínese esa criatura. Pero bueno, feliz él con sus primas. Feliz. Y eso es la familia. Aquí hay ambiente de familia. Desde que ingresé a este lugar, yo veo ambiente de familia. Porque aquí hay niños, adolescentes, jóvenes, hay hermanos mayores, adultos, más jóvenes, hay hermanas mayores, hay hermanas adultas, hay hermanas más jóvenes. Y eso me habla de familia. ¿Sabe que Dios ama la familia? Es la primera institución más sagrada que el Señor estableció sobre la tierra. Una nación se compone de familias y la nación se engrandece por la familia. Por eso el enemigo está ensañado con la familia. Él vino para destruirla, el diablo quiere destruir la familia, pero por eso la iglesia tiene que tener este ambiente de familia, para que el enemigo no gane su objetivo, que nosotros nos podamos plantar en la fe en Jesús y levantar a la familia en alto. ¿Amén? ¿Cuántos me dicen amén? Qué lindo es tener la iglesia en familia. Pero en esta tarde el Señor puso en mi corazón, es una palabra que venimos trabajando, Hechos capítulo 16. Quiero compartirles a ustedes en el versículo 11 la historia, una historia que quedó plasmada en la palabra del Señor para que nosotros cada vez que la veamos podamos entender el propósito de Dios en nuestra vida. Usted sabe que usted y yo portamos un propósito desde la eternidad,
Usted y yo no somos el producto de algo que, bueno, pasó. No, el Señor determinó desde la eternidad que usted naciera, que usted viviera, que usted se proyectara en esta vida. El Señor lo predestinó de antemano, como dice la palabra, y dice que Él preparó las obras y buenas obras para que nosotras podamos andar en esas obras que Él preparó de antemano para cada una de nosotras. ¿Por qué? Porque hay un propósito. Diga conmigo en esta noche, hay un propósito en mí. El enemigo siempre va a querer destruir el propósito. Por eso la situación en el vientre de tu mamá que quizás no te quiso, quizás ese atentado de aborto, quizás ese nacimiento difícil, quizás esas relaciones que lo único que han hecho es marcar tu identidad de una manera a veces muy difícil. Pero aún ahí estaba la mano de Dios, porque vos sos una portadora de propósito. Y aunque haya sido malo el momento, y aunque ese estado haya sido muy difícil, llega Jesús. Y cuando Jesús llega, aún lo que era malo, lo que era difícil, lo que fue en un momento muy dañino para ti o muy difícil de atravesarlo, eso se va a transformar en tu vida en una plataforma, en algo donde vos te vas a parar para que el nombre de Cristo sea glorificado. ¿A cuántas le ha pasado eso? Creo que todas venimos de ahí, la gran mayoría venimos de procesos, de situaciones, de adversidades, de luchas, de cosas difíciles de la vida. Pero aún ahí, cuando llegó Jesús, aún eso malo, Dios lo transforma a bien. Y después vos te transformás en una vocera de Dios, en alguien que va a sostener a otro y le vas a decir, Dios lo hizo conmigo, con vos también lo va a hacer. Porque Él lo hace posible las cosas que son imposibles. Amén. Damos gracias a Dios. Bueno, leemos esta palabra y quiero ser fiel a lo que el Señor puso en mi corazón en esta preciosa noche. Dice la bendita palabra de Dios, capítulo 16, versículo 11, zarpando pues de Troa, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipo, que es la primera que dice ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia es también. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera a la puerta, y dice la palabra junto al río, donde solía hacerse ¿qué cosa? Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada, ¿cómo se llamaba? Dice la palabra, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, que estaba, como usted en esta tarde, que estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Qué impresionante. Dice que el Señor que hizo, le abrió el corazón. Mire lo que dice el 15. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y esta frase a mí me encanta. Y nos obligó a quedarnos. Está hablando de lo que somos las mujeres cuando queremos algo. ¿Qué hizo Lidia? Lo obligó a quedarse, los obligó. Hizo algo extremadamente poderoso en el mundo espiritual. Porque esta mujer no se quedó solo con que ellos hubieran estado, dice la palabra del Señor, bautizaron. Ella ruega que se quede. Si habéis juzgado, dice, que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y vengan y posen en mi casa. Y parece que indudablemente hay cosas que la Biblia no las relata, pero por el corazón de la prédica,
usted como que si va entre líneas, mirándola un poquito, parece que quizás los hombres estarían medios como reacios a quedarse, ¿no? Y ella, dice la Biblia, los obligó a quedarse. Y a mí me habla de una mujer con una fortaleza y con un carácter de espíritu. Una mujer con una firmeza y con una convicción, ¿no? Ella estaba clara en lo que quería para su vida, para su casa, para su familia. Creo que esta mujer ignoraba, como muchas de nosotras, lo que venía detrás. Porque permíteme decirte en esta tarde, cuando el Señor entra al corazón de nosotras, el Señor no solo nos está mirando a nosotras, Dios está mirando generaciones. Dios está mirando detrás tuyo lo que viene. A veces nosotros pensamos, bueno, soy yo, es conmigo. Parece que Dios se la agarró conmigo o parece que todo me pasa a mí. No, no tiene que ver con vos solamente, tiene que ver con lo que viene detrás, porque detrás tuyo hay algo glorioso que Dios ya vio desde antemano para poder alcanzarlo y vos sos parte de eso. Tiene que haber alguien que abra la puerta, tiene que haber alguien que tenga un corazón como tuvo esta mujer. Pero un poquito para ir a la historia, la Biblia habla que el apóstol Pablo estaba persuadido de ir a un lugar determinado y dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, dice la palabra que le fue prohibido por el Espíritu al apóstol poder llegar a Misia. Después intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permite. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troa. Y dice la palabra de Dios que había algo que se interponía por el Espíritu para que Pablo no entrara en los lugares que ellos creían que podían ingresar porque Dios tenía algo ahí. Pero a mí me encanta la afinidad, la sensibilidad, la conexión del apóstol con el Señor y con el Espíritu Santo. Y creo que estos son días donde Dios está buscando corazones para manifestársele con la persona del Espíritu Santo. Que podamos estar conectadas a tal manera que no se nos escape nada, hermana. Aquí estaba el apóstol conectado con el Eterno y él quería un lugar y dice que el Espíritu no se lo permitía. Pero pasó algo en esta historia. Dice la palabra de Dios que en el capítulo 16, versículo 9, se le mostró a Pablo una visión. Diga conmigo una visión. Y dice que esta visión fue de noche. Usted sabe que hay de 3 maneras que Dios le habla al ser humano. Por sueños, por visiones, por la palabra. Amén. Y acá hubo visión. Y la visión que tuvo el apóstol Pablo dice que fue un varón macedonio que le dice que estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Qué tiene que ver Lidia con este pedido del macedonio? Esto tiene que ver con lo que recién te decía. Dios no solo te está viendo a vos, Dios está viendo que detrás de ti hay terrible propósito. A veces nosotras nos centramos en lo mío. Y me encantaba en la adoración un poquito hace un momento, centrate en que papá está en casa. Y si papá está en casa está todo bien, todo está bajo el control del soberano. Y a veces nosotras nos desviamos de los objetivos o del propósito de Dios porque no llegamos a dimensionar lo que viene después. Y nos centramos y nos enfocamos. Y esto es lo que está en este sistema hoy. Este sistema está viciado con el yo mío, con lo que a mí me pasa, con lo que a mí me duele, con lo que yo siento, con lo que a mí me parece, con lo que yo deseo. Pero sabe que el Señor, a los que le amamos a Él, nos está queriendo sacar de ahí y meternos a poder levantar la mirada, a pasar esa situación y tener una visión mucho más elevada, mucho más alta, mucho más objetiva, a poder llegar a ver lo que todavía no estás viendo. Para mí son días así, medio revueltos, diría. Estoy media así en estos días. No sé si es la edad, la menopausia, o es que el Espíritu Santo está queriendo hacer algo extraordinario. ¿Sabe que cuando el Señor
quiere usar a Jeremías. Capítulo 1 de Jeremías, usted va a encontrar una historia maravillosa. Jeremías tenía que ser activado y Jeremías estaba muy enroscado en muchas cosas de él. Entonces el Señor lo primero que hace con Jeremías es decirle, mira Jeremías, antes que nacieras, antes que estuvieras concebido en el vientre de tu mamá, yo te vi. Yo te vi, Jeremías. Vos no creas que viniste porque sí, como te decía al principio. Yo te estuve viendo a vos. Y hoy la pastora ministraba, el que te ve, el que te está viendo. Yo te vi, Jeremías. Y Jeremías empezó a decir, soy niño. Jeremías decía, no sé hablar. Y muchas de nosotras estamos con estas cuestiones en este tiempo. Es que no sé, es que no puedo, es que no llego, es que no alcanzo. Pero viene la palabra de Dios en esta noche para decirte, no digas que no puedes. Y me encanta, porque lo primero que hace Dios cuando quiere usar tu vida, empieza a activarte los dones del Espíritu. Recibí en esta tarde. El Señor comienza a activar cosas que quizás por mucho tiempo estuvieron adormecidas o quizás se quedaron en un lugar, pero cuando llega la hora de Dios, cuando llega el cairo de Dios en tu crono, en tu tiempo biológico, ahí el Espíritu Santo comienza a despertarte y comienza a darte una inquietud y las cosas te comienzan a ser insatisfactorias, ¿viste? Como que no encontrás, como que no sabés y es ahí donde Dios ya te tiene para poder darte lo que Él está queriendo. Yo siento a Dios en esta tarde. Él te está queriendo dar algo, iglesia. Él te está queriendo dar algo, familia. Él te está queriendo dar algo, niña, adolescente, joven. Hay algo que vos tenés, que Dios está queriendo en este tiempo, que se despierte para esta hora. Y para que eso suceda, se te tienen que abrir los ojos del entendimiento. Por eso lo primero que le pregunta el Señor a Jeremías, ¿qué ves? ¿Qué ves? Porque ver no es lo mismo que mirar. Yo miro, pero ver es centrarme. ¿Cómo estás viendo en este tiempo? Y ahí Jeremías, automáticamente, cuando viene la voz de Dios, ve una vara de almendro. Bien has visto, le dijo el Señor, porque yo estoy apresurando mi palabra para ponerla por obra. Y estos son días donde Dios está apresurando su palabra. La palabra de Dios está corriendo detrás nuestro y nos va a alcanzar, hermanas. La palabra te va a alcanzar. La palabra te va a alcanzar para llevar a cabo lo que Dios determinó para ti. Lo que Dios determinó para tu casa, lo que Dios determinó para tu familia, lo que Dios determinó en tu llamado, en lo que Dios quiere que hagas por Él. Estos son días muy especiales de Dios. Y acá nos encontramos con una historia en medio de esta situación de Pablo, la visión macedónica. Y ahí él hace lo que el Espíritu Santo le dice. ¿Por qué? Porque cuando uno obedece al Espíritu Santo, Dios ya preparó todo de antemano. Aquí dice la palabra de Dios, entonces dice en el versículo 13, y un día de reposo salimos fuera de ¿qué? De la puerta. Dice que Pablo sale afuera de la puerta. Se calcula que para que Pablo pudiera ministrar la palabra, él necesitaba una sinagoga. Un lugar donde hubiera por lo menos 10 hombres. Parece que no había 10 hombres. Pero había un montón de mujeres. Bueno, a ver, yo pensé, no esté tan seria, yo pensé que se iba a poner más contenta. Que había mujeres. ¡Ey! Había mujeres. Y no eran cualquier mujer. Estas eran mujeres entendidas, diga conmigo, mujeres entendidas. Dice la Biblia, era día de reposo y en el día de reposo las mujeres y los hombres tenían que reunirse, tenían que ir a orar. Y ellas se fueron a orar ¿a dónde? ¿Qué dice acá? Junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, dice él, como no habían varones, ellos se sentaron ¿con quiénes? Con las mujeres.
Y dice la palabra de Dios que cuando ellos se sientan en ese lugar, yo me lo imagino al apóstol Pablo. Yo no sé usted, pero los que predicamos, a mí me toca predicar en muchos lugares y yo soy de imaginarme. Yo me lo imagino al apóstol Pablo. ¿Qué sentiría él tener que estar sentado entre mujeres? No había una sinagoga, no había 10 hombres, pero había un montón de mujeres al lado de un río orando. Y yo creo que Pablo dijo, esta es la oportunidad. Acá hay mujeres. Y donde hay mujeres, la voz corre. Es sí o sí. Esto es muy productivo, dijo Pablo. Y dice la palabra de Dios, hablamos con las mujeres que se habían reunido. Y cuando el apóstol comienza a hablar, esta mujer, Lidia, dice la palabra de Dios y hace una reseña de la vida de Lidia, vendedora de púrpura. Primero que dice que llamaba Lidia, que era vendedora de púrpura. Y dice también que era de la ciudad de Tiatira. Y dice que adoraba a Dios y estaba, ¿qué? Oyendo. Un poquito de reseña de Lidia. Lidia provenía de una de las iglesias, recuerdan, de las que el Señor habla en el Apocalipsis. Tiatira era una zona comercial. Era extravagante lo que sucedía ahí. Y una de las riquezas que tenía era el tinte de púrpura, que era un tinte muy caro, muy costoso. Y esta mujer era una empresaria. No era cualquier mujer. No era una mujer así que no sabía qué hacer con su vida. Como nosotras, chicas. Todas mujeres que sabemos a dónde Dios nos va a llevar. Y lo que Dios tiene que hacer con nosotras. Y sabemos cómo hacerlo. ¿Cuántas me dicen amén? Vamos, el sistema puede decir muchas cosas. El gobierno de turno puede decir muchas cosas. Pero el Dios que tenemos en los cielos dice que nosotras somos mujeres bendecidas. ¡Aleluya! Cuando el profeta llega a la casa de la viuda y le pregunta ¿qué tienes en casa? Y ella dice no tengo nada. El profeta vuelve a repetirle ¿qué tenés en casa? ¿Y ella qué dice? ¿Qué tenía? Una mujer con harina y aceite, ¿qué hace? De todo. Ella primero dice que no tiene nada. ¿Sabe por qué? Porque a veces la condición en la que estamos nos hace dudar del Dios que tenemos. Por eso el profeta viene y viene directo a ella, preguntándole qué tienes en casa. Porque en tu casa siempre hay mujer. En tu casa siempre hay. Y aunque muchas veces vos decís poco, pero eso poco en las manos de Dios es mucho. Mire, las mejores empresas nacen de lo poco. Los mejores diseños de lo poco. Las cosas maravillosas de Dios comienzan con lo poco. No podemos nombrar la empresa que la hermana la bendijo en el día de ayer, hoy a la mañana. Pero esa empresa era lo poco. Ese muchachito dueño de esa empresa, Dios le dio una palabra cuando tenía apenas 17 años. Y él la creyó. Hoy es una de las empresas más grandes de nuestra ciudad y lo que está creciendo afuera. Porque hubo alguien que le creyó en lo poco. A ver si me recibe fe hoy. En lo poco. ¿Qué tienes en casa? Y Dios desató una bendición sobre esa mujer. Una bendición extraordinaria. Mujeres de Dios, nosotras tenemos algo en nuestro ADN espiritual que Dios nos los ha dado para que podamos ser esas edificadoras, esas mujeres de movimiento, esas mujeres que pueden impartir a otra, esas mujeres de diseño, esas mujeres con una capacidad y con una gracia del poder del Espíritu Santo para crear cosas maravillosas de parte de Dios.
¿Cuántas me pueden decir amén? Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, era una mujer que había venido a hacer negocios a este lugar, dice la palabra de Dios, ahí en Macedonia, en esa colonia. Y parece que en ese momento ella se había como judaizado, había empezado a tomar las costumbres del territorio donde estaba, siendo que el territorio de Tiatira no era el mejor. Eran sumamente idólatras. Bueno, usted lea el Apocalipsis y mire la iglesia de Tiatira. Pero esta mujer había entrado a este lugar y en este lugar se había conectado con mujeres de fe, con mujeres de oración. Y la palabra de Dios dice que ella iba a orar con estas mujeres judías. Y dice que sentándose hablábamos con las mujeres que se habían reunido. Entonces esta mujer, dice la palabra de Dios, que adoraba a Dios. Ella lo adoraba a Dios, pero no lo conocía. Y yo quiero hablar en esta hermosa tarde de cosas muy importantes que nosotros tenemos que tener clara como gente de Dios. Esta mujer tenía algo muy importante, era fe. Diga conmigo fe. Porque ninguna mujer en esa etapa, en esa cultura y en ese tiempo podía tener el movimiento que esta mujer tenía. Indudablemente esta fue una mujer que a causa de donde había nacido, que era Tiatira, y ser una zona muy comercial, ella estaba activada para poder hacer la tarea y nadie le decía nada. No era lo mismo en la otra historia de las hebreas. La mujer siempre tenía que estar sometida a la cultura del hombre. Pero esta mujer no, esta mujer tenía ya un desarrollo de vida y dice la palabra de Dios que ella adoraba a Dios y estaba oyendo. Pero en ese día, diga conmigo, hay un día y hay una hora que nosotros podemos venir creyendo, que podemos venir como viendo lo que el otro, lo que tal vez, lo que parece, me conecto acá, me conecto allá, pero hay un día donde el poder del Espíritu Santo de Dios se nos revela en el Espíritu. Y cuando la palabra se te revela en el Espíritu, mi hermana, mi hermano amado, hay cosas que comienzan a ser transformadas. Primera cosa que comienza a ser transformada es tu fe. Hola. Una fe violenta, una fe atrevida, una fe que va a alcanzar cosas que otros quizás no las puede alcanzar, pero a causa de ese poder de Dios, de esa activación en tu espíritu, esa fe te va a llevar a hacer cosas extraordinarias. ¿Usted lo está creyendo en esta tarde? ¿Cuántas lo están creyendo? Reciba fe hoy, porque le estoy hablando de una mujer que adoraba a Dios, pero que no le conocía en todo lo que Dios era. Ella sabía manejar el comercio, ella sabía hacer esta cosa, pero había algo que no sabía, que estaba en un lugar donde Dios se le iba a revelar para algo mayor. A veces nosotros venimos a la iglesia, congregamos, oramos, cantamos, sabemos hacer la tarea, pero Dios está queriendo algo más de nosotras. Y es una fe activa, una fe violenta, una fe atrevida. Esa fe que dice el apóstol a Timoteo cuando él estaba en la prisión y Timoteo estaba flojo en la fe. Y tuvo Pablo que exhortarle, acordate Timoteo de la fe que habitó en tu abuela y la fe que habitó en tu madre, que fue una fe que pudo pasar por alto y poder lograr que vos seas un hombre de Dios, aunque tenías un padre griego. No sé si usted está recibiendo. Lo que pasa es que mi hijo no viene porque el padre está en el mundo. Es que yo no puedo con mis hijos porque mi esposo no es buena influencia. ¿Qué tuvieron esas abuelas? ¿Qué tuvo esa abuela y qué tuvo esa madre? Que pudieron atravesar una cultura como la griega y hacer de Timoteo un hombre de Dios. Reciba, reciba, porque a veces decimos que es el colegio, que es el sistema, que es el gobierno, que no podemos, y eso es una mentira del diablo. Porque cuando hay fe, mi hermana, cuando hay fe en la palabra, cuando hay fe en el Dios que estás sirviendo, cuando hay fe en lo que Dios ha determinado sobre tu vida, el diablo no puede tocar lo que Dios te ha dado. Porque vos se lo vas a arrebatar por la fe.
una fe activa. Timoteo estaba mal y Pablo tuvo que recordarle, mirá Timoteo, vos no sos algo así nomás, vos portás una unción de fe, una unción que hicieron tu abuela y tu madre en tu persona, que pudieron lograr lo que muchas veces pareciera que es imposible. Mire que la cultura, acá es una prédica larga, porque sabe lo que es la cultura griega. Es muy fuerte. Sin embargo, no pudieron con la fe de estas mujeres de Dios. Mujer, Dios te ha entregado fe. La fe viene por el oír la palabra del Señor. La palabra de Dios es lo más poderoso que Dios nos ha entregado. Y el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Si Dios te ha dado una palabra, vos te tenés que mover bajo la unción y bajo la fe de la palabra que Dios te ha dado. ¿A cuántos Dios le ha dado una palabra? ¿Cuántos han recibido una palabra en su vida? Mira, hermano, venga el diablo como venga, pase lo que pase, aunque usted crea todo se terminó, usted diga, si Dios dijo, Dios lo va a hacer. Y yo me voy a mantener en la fe, en la certeza, en la convicción de lo que Dios le habló a mi vida. Hace muchos años, levantando uno de nuestros primeros templos, recuerdo que habían venido unos hermanos de Springfield, toda una comitiva de afuera, con traducción y todo, vinieron a la iglesia a predicar, se hizo evangelismo. Fue impresionante ese tiempo. Pero uno de los profetas que venía con el equipo lo manda a llamar a mi esposo y con el traductor le dice, Pastor Sergio, Dios me dice que le diga que sus ojos no se van a cerrar hasta que usted vea lo que Dios va a hacer con su vida, con su casa, con su familia, con el ministerio que Dios le ha dado en esta nación. Esa palabra quedó guardada, esa palabra quedó ahí en el corazón nuestro. Esa palabra, pasaron años, hermanos, muchos años. Mi esposo tiene diabetes. Y esa enfermedad a los 34 años toca su cuerpo. Él no tiene nada. Esa es la realidad. Aunque el médico... Pero siempre ahí peleando la batalla de la fe. En el 2011 estábamos en un congreso de jóvenes en el campi de judiciales, hermoso, tirándose del trampolín los muchachos. Mi esposo cuando vio el trampolín dijo, me voy a tirar del trampolín como cuando era jovencito. Y el hombre se fue a tirar del trampolín. ¿Vio cuando su esposo no se da cuenta ya que pasaron algunos años y quiere seguir haciendo lo mismo? Bueno, nos pasa a nosotras, ¿verdad que sí? Y se tira del trampolín una vez y lo vieron los muchachos y todos atrás del pastor a tirarse del trampolín. Resulta que en un momento él sale del trampolín y con un ojo no veía. Imagínese, todos a orar por el pastor. Bueno, fue toda una cosa ahí. Terminamos en el Santa Lucía, el doctor diciéndole, esto es ceguera. Imagínese. La iglesia creciente, los chicos todos en casa, recién se había casado Jonathan, nuestro hijo mayor, y un caos. ¿A alguna le pasó esto en alguna oportunidad? Quizás no una ceguera, pero otras cosas. Y que uno piensa, ¿qué pasa acá? ¿Qué sucedió? ¿Qué es esto? ¿Por qué le cuento esto? Por el poder que tiene una palabra. Para que usted dimensione lo que es la fe en la palabra del Señor. Para los médicos, mi esposo está ciego. Ese día, recuerdo que pasaron los días, el médico le dice, se va a cerrar el otro ojo también, esto va en graduación y él no va a ver. Esta es la realidad. Un domingo de eso estábamos en casa, imagínese el ambiente de la casa, creyéndole a Dios, pero a la vez con el corazón así, estrujado, los hijos, la casa. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se va con esto? Y ahí en todo eso yo estaba haciendo unos tallarines, le digo a Virginia, anda a buscar a papá a la habitación, papá viene por el pasillo, lo trajo ella, lo sentó en la silla, bueno, estábamos todos en la mesa, él no veía, pero mientras estoy colando los fideos, no hay nada más poderoso que colar fideos. Estaba ahí yo con los fideos.
y me vino a mi espíritu la palabra de ese pastor de Springfield. Entonces automáticamente, en ese tiempo teníamos un pasador en la cocina, suelto los videos, me doy vuelta y le digo, Sergio, vos no te vas a quedar ciego, porque Dios dijo que tus ojos no se iban a cerrar hasta que vos no veas lo que Dios iba a hacer con tu vida, con tus hijos, con tu casa, con el ministerio aquí en nuestra nación Argentina. Así que vos no te podés quedar ciego. Imagínense, los chicos pensaron, mamá se volvió loca. Bueno, terminamos todos llorando, abrazados, dándole gloria a Dios. Pero esa palabra fue un fuego en nuestro espíritu, y fue un fuego en el espíritu de Sergio, y fue un fuego en el espíritu de nuestros hijos, y ahí comenzamos un camino, y de ir a Saldívar no, es imposible. Hay una droga que entró hace 2 años, pero lo suyo, Morales, es ceguera. Yo le voy a hacer si usted quiere, le hacemos el tratamiento, pero de acá no se vuelve. ¿Cuántas saben que los diabéticos cuando quedan ciegos de ahí no se vuelve? La gran mayoría lo sabemos, ¿verdad que sí? Dice, de acá no se vuelve. Saldívar, le estoy hablando lo más en cuanto a visión en Argentina. Todo entra por ahí. Y él muy serio le dice, mire pastor, mire doctor Arias, usted haga el tratamiento y mi Dios hará el resto. Y para la gloria del Señor, mi esposo maneja. Mi esposo ve. Debe andar por ahí ya. Hay un poder en la palabra. Reciba fe. Esta mujer era una mujer de fe. Una mujer, dice la palabra del Señor, que adoraba a Dios y estaba, ¿qué? Oyendo. Y mire, no hay cosa más poderosa que puede mover el mundo espiritual en tu vida que la adoración, mi hermana, que la adoración a Dios, que el invocar a Dios en adoración y oír a Dios, pedirle al Espíritu Santo en estos días que tu adoración comience a ser transformada. Yo no sé cómo vos venís adorando, pero son días que hay que empezar a adorar en espíritu y verdad al Señor. Son días que hay que empezar a comenzar a decirle, Señor, tú eres lo más glorioso que me ha pasado en la vida. Tú eres lo más precioso. Y empezar a levantar adoración en tu casa. Empezar a levantar adoración dentro de la congregación. Empezar a levantar adoración dentro del lugar donde Dios te ha plantado en este tiempo para hacer la tarea que Dios te ha encomendado. Y poder oír a Dios. Oír la palabra. A veces venimos, hermanas, y estamos tan conectadas con las cosas de afuera. Hoy mientras se ministraba, no sé quién decía, olvídese de lo de allá, pero está acá, está en la casa del Señor, conéctese con lo eterno, conéctese con la palabra del Señor. Y dice que el Señor le abre el corazón. Ella hasta ahí venía bien, pero faltaba algo, y era su corazón. Dame, hija mía, tu corazón. Y deseará el rey tu hermosura. Ese Salmo 45, olvida la casa de tu padre y deseará el rey tu hermosura. Dame tu corazón, dame tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque del corazón mana la vida. De tu corazón mana la vida. Y cuando nosotras tenemos que hacer la tarea para Dios, o en nuestros hogares, con nuestras familias, en nuestro trabajo, necesitamos tener un corazón sano. ¿Cuántos me dicen amén? Un corazón para con Dios. Y nos llega el tecladista y tenemos que terminar. Dice que, yo ya estoy acostumbrada. No se olvide que hago muchos congresos. 45 minutos se termina. Y abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo le estaba diciendo. Y dice la palabra de Dios. Ahí termina y automáticamente dice, y cuando fue bautizada. Y esto, ponete de pie porque te lo voy a ministrar de pie. Fe. Esta mujer era una portadora de fe, pero también tenía un corazón generoso. Era una mujer generosa. Dice la palabra que ella gestionó en generosidad para el ministerio de Pablo. Mire qué glorioso. Y estos son días muy especiales,
donde todo es dame a mí. Yo necesito. Pero ¿sabe dónde se activa en el mundo espiritual tu prosperidad? Cuando damos. Nuestra prosperidad se activa cuando nosotros tenemos un corazón generoso para la obra de Dios, para el necesitado. Dice que el que le da al pobre le presta a Dios. ¡Wow! Cuando uno le entrega su adolescencia, su niñez, su juventud a Dios, sirviéndolo, ¿vos te crees que tu ancianidad va a ser igual que las de otros? No, tu ancianidad va a ser gloriosa. ¿Sabes por qué? Porque le diste los mejores años de tu vida a Dios. Tenemos que ser mujeres con una visión diferente a este mundo. Lo mejor que tenés hoy, dáselo al Señor. Entregale a Dios. Esta mujer fue una mujer generosa. Mire cómo habrá sido de generosa. Dice que ella es bautizada con su familia. Le ruega que se queden. Dice, si ustedes ven que yo soy fiel a Dios, quédense, entren en mi casa. Mire qué generosidad. Dios está buscando esos corazones en nosotras. Mujeres generosas, mujeres fieles a Dios, mujeres con fe a Dios, mujeres que le creen a la palabra. Pero me encanta también, entren en mi casa. Y parece que estaban en la disyuntiva y vuelvo al principio. Pero ella dice, y esto tómelo mi hermana, cuando usted ve que algo es de Dios, oblíguelo a quedarse en su casa. Sea sabia. Aprenda a ver con los ojos de Dios. Si usted ve que en algo hay bendición, métalo en casa. No lo deje ir. No deje ir la presencia del Espíritu Santo. No deje ir la palabra de Dios de su casa. No deje de ir la adoración en la casa suya. Llene su casa de adoración. Llene su casa de gloria de Dios. Haga un altar a Jehová. Invoque el nombre del Señor. Oblíguelo a quedarse. No lo sueltes. No sueltes la presencia del Señor. Abrazala. Venerala. Honrala. Fue lo que esta mujer hizo. Ella era una mujer preparada. Ella tenía dinero. Ella no necesitaba nada. Ella era una mujer de mundo. Era una mujer acostumbrada a los negocios. Tenía buenas relaciones. Ella podría haber ido para otro lado. Sin embargo, decidió prestar atención a lo que estaba hablando Pablo. Y mientras prestaba atención, el Espíritu Santo vino sobre ella. Por eso no nos tenemos que distraer. Y es un punto muy importante. Este es largo este sermón, pero las distracciones de la vida te pueden quitar del propósito de Dios. No te distraigas. Métete con Dios. Son días difíciles. Por eso es tan importante escuchar este consejo. La generosidad, el servicio a los demás, el darnos por el otro. ¿Vos le das al otro? Le estás dando a Dios y de Dios viene lo que vos necesitas. ¿Cuántas me dicen amén? Esta es una tarde de Dios. El Señor está aquí ministrando muchos corazones. Yo sé que Dios está hablando a tu corazón. Y para cerrarlo, mientras le das ahí al Señor una adoración, esta mujer, Lidia, fue la herramienta que Dios tenía preparada en ese lugar para abrir la primera iglesia en Macedonia, la iglesia de Filipo. Detrás tuyo hay iglesia. Vamos, gente linda. Detrás de nosotras hay iglesia. La primera iglesia es tu casa, donde la presencia de Dios se tiene que mover, donde tus hijos tienen que ser tocados por el Espíritu Santo, donde se tienen que comenzar a ver los primeros milagros es en tu casa. Tus hijos los tienen que palpar.
les tiene que ser la vida. Si vos querés tener una casa bendecida, tu casa es tu primer altar. Tus hijos son tu primera congregación. Tu casa. Porque de esa casa van a salir las futuras iglesias. De esa casa pueden salir los pastores que vienen para esta generación. De esa casa pueden venir los futuros evangelistas. De esa casa pueden venir los futuros maestros. De esa casa puede venir el futuro gobernador, el futuro presidente de la nación, pero lleno del poder del Espíritu Santo, porque hubo una abuela, porque hubo una madre, porque hubo una mujer que escuchó y el Espíritu Santo la tocó y pudo gestionar que una iglesia se levantara. Tu casa, tu casa. Y yo te invito en esta hora, ahí donde estás, que cierres tus ojos y medites por tu casa. Primero tu casa. Cuando yo entré te dije, veo familias. Donde hay familias hay crecimiento. Donde hay familias hay desarrollo. Donde hay familia, Dios se manifiesta. Ahí está Dios. Quizás tu hijo está lejos. Quizás tu hija se rebeló o el hijo se fue también. Quizás hay adicciones. Quizás no hay un hombre presente. Quizás no hay un papá que cobije, que guarde, que defienda. Quizás no hay un proveedor. Pero en esta noche el Señor ha estimulado tu corazón a oír a Dios. Y cuando uno escucha la voz de Dios, hay algo que se desata. Y Dios te dice que Él es tu proveedor. Él se levanta por el huérfano. Él se levanta por la viuda. Él se levanta por la que está sola. Él se levanta por el que no puede, el que no alcanza, el que no llega. Y yo sé que Dios se está levantando en esta noche por tu vida. Él se está levantando por ese hijo por el que estás orando. Él se está levantando por ese matrimonio que quizás está en un conflicto, en una situación difícil. Él se está levantando porque tú comenzaste a poner a Jesús en la casa. Y cuando Jesús entra en la casa, todo cambia. Cuando Jesús entra en la casa, todo cambia. El Señor entró, dice la Biblia, que a Él le gustaba y pasó por Betania y entró a la casa de Marta, María y Lázaro. Y cuando Jesús entró, dice que Marta abre la puerta para que Jesús entre a la casa. El afán y la turbación estaba en la vida de Marta y Jesús tuvo que exhortarla a Marta y le hace un hincapié y le dice: mira, María eligió la mejor parte, a ella no se le va a ser quitada. Que en esta noche tú tengas ese corazón como María y que toda turbación, toda ansiedad se vaya y que se levante tu casa. Y que se levante tu casa en este tiempo. Obliga al Señor a quedarse en casa. Haz ese esfuerzo por medio de la adoración, por medio de la alabanza, por creer a la palabra, por ponerle fe a la palabra, por oír la palabra. Reshamahaya, Padre, por el oír tu palabra. La palabra tiene poder para derribar los argumentos del infierno. La palabra tiene el poder para desbaratar las mentiras del diablo. La palabra tiene poder para sanar lo que está enfermo. La palabra tiene poder para dar vida y vida en abundancia. La palabra tiene el poder de alumbrar el entendimiento para que se abra y pueda recibir la fe que viene por el oír la palabra de Dios. La palabra tiene el poder de hacer que lo que está lejos se acerque para la gloria de Dios. Por eso en esta tarde, Dios, esta es tu palabra. Y que tu palabra haga efecto glorioso en cada vida y en cada corazón. Ahí donde tú estás, pone tu mano en tu corazón y decirle: Señor, recibo tu palabra
Y te ruego, Dios, que yo la pueda poner por obra, que pueda caminar en ella, que pueda vivir por ella. Señor, en esta noche, rompe todo aquello que no sea tuyo. Llena mi corazón de fe, una fe inquebrantable, una generosidad, Dios, para poder dar aún más allá de mis fuerzas. Señor, que yo pueda ser alguien que tú uses en tu obra para levantar tu iglesia, y que tu iglesia sea encendida con el fuego de tu Espíritu Santo para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Dele un aplauso a la palabra del Señor. No sé cómo seguir, le voy a preguntar a la pastora. Si alguien necesita una oración especial, la pastora está dispuesta a orar. Pero saben que yo siento como Dios va sanando. ¿Cuánto siente la presencia de Dios envolviéndonos en esta noche? Sí.